aplauso más grande, vaya. Gloria a Dios, Cristo reina. Bueno, bendiciones a todos y bienvenidos en el día de hoy a esta serie tan especial que hemos tenido. Y quiero darle la bienvenida a todos aquellos de donde quiera que se conecten en el día de hoy, sea a través de las redes sociales, sea a través de CF Internet o en alguna de nuestras sedes locales o globales. Démosle un aplauso a aquellos que se conectan en el día de hoy. En el día de hoy continuamos esta serie tan importante, ¿verdad? De regreso al futuro. ¿Sabe? Cuando hablamos del futuro, muchas veces nos da un poquito de miedo y de ansiedad por la incertidumbre que hay en lo que nosotros no sabemos. Pero el pastor Alonso la semana pasada comenzó a darnos y enseñarnos lo que ha de acontecer, eventos como la tribulación. Y en el día de hoy vamos a seguir esa enseñanza en el libro de Marcos capítulo 13. Y quisiera pedirle que por favor se mantuvieran de pie mientras nosotros leemos la escritura en el día de hoy. Y dice lo siguiente, dice: pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Pero lea conmigo, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes, ¿con qué? Con gran poder y gloria. Versículo 27. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dios bendiga su palabra. Quisiera que por favor tomen asiento en este momento. Y quisiera comenzar esta enseñanza en el día de hoy con una historia del capitán Shackleton. Este capitán era conocido como el jefe. Y este capitán en el 1914, al final de ese año, él comenzó una expedición hacia el Polo Sur, donde su expedición llegó a su fin por causa de una ola de hielo. Este hombre llevó 27 hombres en esa expedición. Y esa expedición, por causa de las tormentas de hielo que había en el polo sur, su barco se destrozó y tuvieron que dejar su barco y ir a una isla. Eso fue lo que le pasó ahí. Y de ahí tuvieron que abandonar el barco e ir a una isla en la cual se llama la Isla del Elefante. Ellos tuvieron un largo tiempo ahí, pero la comida se estaba acabando y el capitán Shackleton sabía que él tenía que hacer algo. Y él cogió uno de los botes y comenzó a pensar a dónde él podía ir. Y él se dio cuenta que podía ir a una isla que se llama la isla de Georgia del Sur, en el Polo Sur. Y es ahí donde él, antes de salir, le dice a sus hombres de que él iba a regresar por ellos. Él le prometió a ellos y le dijo al segundo en comando que se quedara con ellos, pero él iba a regresar. Y así salió el capitán en aguas que eran desastrosas para él, aguas que eran llenas de hielo, y llegó a esa isla de Georgia. Y en ese momento, cuando llegó, inmediatamente encontró un barco donde comenzó a navegar nuevamente para cumplir la promesa que le había hecho a sus hombres, que era de regresar a rescatarlo. Y mientras iba hacia la Isla del Elefante, donde estaban estos hombres de que él había dejado ahí, él no podía entrar a la isla por los bloques de hielo tan grandes que habían en esa temporada, que habían en el mar. Eran bloques de hielos hasta de 18 pies, en el cual iban a destruir nuevamente el barco. Pero él en un momento dado vio que el agua se abrió. Y en ese momento tomó y comenzó a avanzar hacia sus hombres y los rescató a todos. Ahora, cuando salían ya de la Isla del Elefante a su destino, ya después de estar salvo, después de ello haber pasado la emoción del momento, el capitán Shackleton
le preguntó a ellos, a uno de ellos le preguntó y le dijo: ¿por qué cuando yo llegué, todos ustedes estaban listos y preparados? Y el hombre le dijo: porque el segundo en comando nos dijo que cuando las aguas se abrieran, que nos preparemos, porque puede llegar el jefe. Ahora, déjeme traer esa historia a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque de la misma manera que el capitán Shackleton, el cual le llamaban el jefe, él le había prometido a sus hombres de que él regresaría para salvarlo. De la misma manera, Cristo, el capitán nuestro, nos ha dado una promesa que Él va a regresar para rescatarnos. ¿Cuántos dicen amén? Él viene para rescatarnos. Y esa es la idea principal que yo quiero darle en el día de hoy. Y es que cuando parece que no regresa, Cristo volverá a rescatarnos. Cuando parece que no hay esperanza, cuando parece que todo va de mal en peor, cuando parece que el mundo está hacia las patas hacia arriba, Cristo va a regresar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Y sabe qué? Asimismo, muchos de los que están conectados en el día de hoy quizás se preguntan: ¿cuándo o cómo esto va a ocurrir? Y la segunda pregunta que quizás nos hacemos: ¿dónde nosotros estaremos en ese momento cuando ocurra? Y es exactamente lo que nosotros vamos a ver a través del libro de Marcos capítulo 13 versículo 24. ¿Sabe? Si no ha bajado la aplicación de CF en su teléfono, le animo en este momento que la baje para que tome nota. Tengo 3 puntos en el día de hoy que quiero compartir. Y el primero es el siguiente: Cristo regresa con gran poder y gloria. La semana pasada el pastor Alonso nos enseñó en referente a los eventos de la tribulación. Él nos enseñó sobre los sellos, los 7 sellos que van a ser desenlazados ahí en esa tribulación. Nos habló de las 7 trompetas y nos habló también de las 7 copas de juicio que han de suceder. Pero en el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es el regreso de Cristo. Y quisiera que veamos lo que dice en Marcos capítulo 13, versículo 24. Dice: pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y la potencia que están en los cielos serán sacudidas. Quisiera que nos detengamos aquí por un momento, porque quiero que veamos y miremos lo primero que dice este versículo. Miremos una vez más. Dice: pero en aquellos días, ¿qué dice? Después de esa tribulación. Algo va a suceder después de la tribulación. Algo va a acontecer después de los sellos. Algo va a acontecer después de las 7 trompetas y de las 7 copas. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Miremos lo que dice el versículo 24. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Oiga bien lo que está pasando aquí en este momento. Va a haber una oscuridad como nunca jamás la hemos visto. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de salir de la ciudad, fuera de la ciudad, a algún campo. Y en los campos se puede apreciar la luz del sol, de la luna. En los campos se puede apreciar la luz de las estrellas, porque no está la luz de la ciudad en la cual opaca esa luz. Pero lo que está diciendo el texto aquí es que se va a desaparecer esa luz. Que el cósmico de los poderes del cósmicos desaparecerán en ese momento. Pero van a desaparecerse porque algo va a aparecer. ¿Qué es lo que dice la escritura? Miremos lo que dice el versículo 26. Dice, ¿qué dice? Entonces verán al Hijo del Hombre que viene
en las nubes con gran poder. La razón por la cual va a haber esa oscuridad es porque las potencias y los poderes cósmicos van a desaparecer, pero el poder divino va a reinar. Es en ese momento, mi querido hermano, en la cual Jesús se va a revelar al mundo. Es en ese momento en la cual lo que nosotros llamamos el tiempo hoy día, Jesús lo va a desaparecer y eventualmente entraremos en lo que la Biblia llama vida eterna. ¿Sabe? Es interesante porque de la misma manera que Shackleton había mencionado que él iba a regresar por sus hombres, de la misma manera Cristo nos deja saber de que Él volverá por su iglesia. Que Él viene, que Él no se queda, que Él no se ha olvidado y que tampoco Él está tarde, sino que va a llegar una vez más para rescatarnos. Y sabe, lo interesante de todo esto es que Jesús, la primera vez que llegó a Jerusalén, llegó en un asno en pos de paz. Pero ahora, la segunda vez que Él viene a Jerusalén, viene en un caballo montado. Él viene representando autoridad. Él viene representando poder. Y mire lo que dice Apocalipsis 19:11. Dice: vi el cielo abierto. Es lo mismo que está aconteciendo en Marcos. Y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. Mi querido hermano que me escuchas en el día de hoy, que te encuentras aquí o te encuentras en alguna de nuestras sedes, Él es fiel a su palabra. Él va a regresar. Sus promesas son sí y son amén. Y su palabra nos deja saber de que Él viene en un caballo blanco, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Vamos, denle un aplauso a Cristo por eso. Él regresa por nosotros. Pero ¿para qué va a regresar? Escriba esto como la letra A. El Cristo regresa para hacer guerra. Mira lo que dice el versículo 11 otra vez. Dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Pero mira lo que dice: con justicia juzga y hace la guerra. En un momento anterior Cristo vino en pos de paz. Pero ahora Cristo viene a declarar guerra. Cristo viene a declarar guerra al enemigo. Cristo viene a vencer al enemigo. Miren lo que dice Apocalipsis 19:19, para que veamos a quién es que Él le ha declarado guerra. Dice: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra sus ejércitos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese momento cuando Jesús venga? Va a haber una guerra. Va a haber una guerra como ninguna guerra antes. Va a ser una guerra donde más de 200 millones de hombres se van a reunir en este lugar para pelear con aquel que viene en el caballo blanco, donde van a venir reyes de esta tierra, donde está el anticristo, donde va a estar el falso profeta tratando de luchar con aquel que viene en el caballo que se llama Cristo. Pero ¿sabe qué? Nosotros sabemos el fin de la historia. Nosotros sabemos que Cristo vence esa guerra. Nosotros sabemos que Él viene montado y viene con gloria y poder para vencer esa guerra. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros estamos o sabemos de una película nueva, nosotros no queremos que nos digan el final de esa película, ¿verdad? Porque nos dañan la película. Pero el creyente sabe el final de esta película. El creyente sabe que Cristo va
a vencer. Él viene, sí, y va a vencer. Y no solo va a vencer, va a ganar esta victoria. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 12, versículo 8. En aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén. Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Israel. De estos 200 millones de soldados que van a querer destruir a Jerusalén, van a querer a estar alrededor para destruirla. Pero dice la palabra que Jesús, Él ya está preparado. Dice, me dispondré a destruir todas las naciones que vengan en contra de ella. Así que no solo viene en pos de guerra, sino que también, escriba esto como la letra B, y es: Cristo regresa para juzgar. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a leer un poco más de lo usual, pero creo que es importante. Versículo 17, y dice: vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Dice: vengan, congréguense para la gran cena de Dios. Parémonos ahí por un momentico. Va a haber un manjar, va a haber un buffet, va a haber una gran comida para las aves. Pero ¿de qué se trata esto? Mire lo que dice entonces el próximo versículo. Para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballo y de jinetes y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y miren lo que dice: y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salió de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de su carne. Ese va a ser el momento donde Jesús va a traer su juicio sobre todos aquellos que le dijeron no a Él. Sobre todo aquellos que le dijeron: yo no voy a poner mi fe en ti, Jesús. Los que se burlaron del evangelio. Va a ser el momento de juicio para todos aquellos que hicieron un pacto con el anticristo, que decidieron de seguir al anticristo en vez de Dios. Va a venir un gran juicio. Pero no solo Él va a venir en guerra o va a traer juicio, sino que también, oigan esto, Cristo, escriba esto como la letra C: Cristo primero rescatará a su pueblo. Cristo primero rescatará a su pueblo. Mire lo que dice Marcos 13, 26. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo de los cielos. Cristo viene pronto, mi querido hermano. Y yo quiero recordarle la idea principal, que es: cuando parece que no regresa, Cristo volverá a rescatarnos. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo Él va a rescatar a su iglesia? Hay varios puntos de vista en respecto a cuando Cristo va a rescatarnos, o en particular cuándo va a rescatar a su iglesia. Es más específicamente, escriba esto como punto número 2, y es que 3 puntos de vista sobre el momento de nuestro rescate. Hay 3 puntos de vista en esa área de cuando Cristo
Él va a rescatarnos. Y uno de ellos es antes de la tribulación, o a mitad de la tribulación, o después de la tribulación. Yo conozco muchas personas en las cuales yo amo, que todos tienen un aspecto diferente. Muchos tienen un aspecto diferente hacia cuando viene la venida de Cristo. Y en el día de hoy yo lo que quiero es exponer todos los puntos para que nosotros veamos la posición de cada uno. Lo que nosotros sí sabemos, y todos muchas veces estamos de acuerdo, es que va a haber una tribulación. Cristo va a establecer su reino y nuestro cuerpo serán glorificados. Pero vamos a ver el primer punto, y escriba esto como la letra A, y es antes de la tribulación. Quiero que veamos esta es la vida de la iglesia en este momento, y los que tienen el enfoque, o los que tienen el punto de vista o su posición antes de Cristo, creen que hay lo que nosotros le llamamos un rapto de la iglesia, que es antes de la tribulación, y entonces viene la segunda venida de Cristo para aquellos que se quedaron en la tribulación, para aquellos que no pusieron su fe en el Señor y que van a aceptar al Señor en esa época. Entonces se irán en la segunda venida de Cristo. Pero esta posición, para los que creen en esta posición, creen que el tiempo de la iglesia, cuando termina, es cuando llega el rapto, que es antes de la tribulación que hemos estado hablando. En otra palabra, lo que se posicionan en este punto de vista, creen de que no van a pasar por la tribulación, de que la ira de Dios no es contra la iglesia. Y quiero leerles algunos versículos en respecto a esto. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, miren bien, quien nos libra de la ira venidera. Solo que creen en este punto de vista, entienden de que no van a pasar por la tribulación. Mire otro versículo que afirma eso. Porque en Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también le habla a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10, que afirma lo siguiente: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. En otra palabra, las personas que mantienen este punto de vista antes de la tribulación, entienden de que no van a pasar por la tribulación o van a ser alcanzados por la ira de Dios. Así que no solo tenemos el punto de vista de antes, sino también en la mitad de la tribulación. Veamos aquí. Esta es la vida de la iglesia, y de igual manera, los que creen en este punto de vista, creen que en esta tribulación, que son los 7 años de la profecía de Daniel, creen que a la mitad, 3 años y medio, entonces serán levantados como iglesia en el rapto. Y de igual manera, entonces Jesús vendrá para recoger a las personas que se quedaron en la tribulación. Y tengo un versículo en la cual apoya lo que este punto, muchas de las personas que afirman este punto ven, que es en Mateo 24:22. Y dice: y si
aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que no solo vemos el antes de la tribulación o a mitad de la tribulación, sino que también vemos que hay puntos de vista en referente a después de la tribulación. Esa es la letra C. Y quiero que veamos aquí. De igual manera, la vida de la iglesia, el que se enfoca o entiende que esta es su posición, la vida de la iglesia pasa por la tribulación. No por mitad de la tribulación, por toda la tribulación y la gran tribulación. Y entonces, cuando llega los 7 años o entre los 7 años, viene la segunda venida de Cristo, que es cuando entonces todos somos levantados como iglesia. Y quiero leerle un versículo también para que apoyemos ese punto. Y dice, Apocalipsis 24. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se le concedía autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapacitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a sus imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre sus manos, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Así que todos, o a lo mejor la mayoría de nosotros tenemos una opinión o un punto de vista diferente en este caso. Pero lo más importante no es que si Jesús viene antes o viene a mitad o viene después. Lo más importante es la certeza de que Él viene. ¿Cuántos dicen amén? Lo más importante no es el momento de cuando Él venga, sino de que Él viene. Y quiero recordarle nuevamente la idea principal, y es que cuando parece que no regresa, Cristo volverá para rescatarnos. Y la verdad es que lo que nos debe hacer el saber cuándo Cristo viene es animarnos a prepararnos para su regreso. De la misma manera que Shackleton, el capitán, le dijo a sus soldados, ¿cómo es que cuando yo llegué ustedes estaban listos? Y ellos le dijeron, estábamos listos porque te estábamos esperando. De la misma manera la iglesia debe de estar esperando. ¿Y qué significa esto para nosotros? Escriba esto como punto número 3. Mientras esperamos su venida, debemos vivir en santidad. Voy a repetir eso otra vez. Mientras esperamos, sea antes, sea a mitad o sea después, debemos de vivir en santidad. Oiga lo que quiero decir. La manera de cómo nosotros vivimos nuestras vidas ahora es la evidencia de nuestra espera en el Señor. La manera de cómo yo estoy viviendo, si estoy viviendo una vida santa ante Dios, significa de que estoy esperándolo con anhelo. La iglesia, la palabra en el libro de Apocalipsis dice, la iglesia dice ven y ven, anhela a que Él venga. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:14. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. ¿Sabe? Cuando la Escritura dice que aguarden, significa para nosotros los que esperamos ese momento. Para nosotros los que estamos anhelando, los que estamos esperando ese momento que ocurra, debemos de ser diligentes a como nosotros vivimos. Así que no envía la palabra a vivir en paz, a vivir sin manchas y a vivir irreprensiblemente. La pregunta que yo quiero hacerte en esta noche, en el día de hoy, es ¿cómo Él te encontrará? ¿Cómo estás viviendo tu vida en el día de hoy? Porque no importa si Él viene antes o a mitad o después de la tribulación. Lo importante es cómo estás viviendo tu vida.
Y esa es la pregunta que yo quiero que tú te hagas en tu corazón y te examines en el día de hoy. ¿Cómo Él me va a encontrar? Porque dice la Escritura, como leímos, con diligencia ser hallado. Que cuando Él venga, en el momento que Él venga, ¿cómo Él nos va a encontrar? Y a lo mejor en el día de hoy, tú has estado viviendo de una manera o has estado, quizás la gracia de Dios la hemos abusado. Pero yo te animo como creyente de que anheles vivir una vida santa delante de Cristo. Que anheles buscar de Él, de una relación más íntima con Él. De igual manera, quizás tú que te encuentras en alguna de nuestras sedes o te encuentras en este lugar, a lo mejor nunca has puesto tu fe en el Señor. Él viene y yo quiero animarte a que tú hagas esa confesión de fe en este día. Así que le voy a pedir a todos que cierren sus ojos. Y si ese eres tú en el día de hoy que quiere poner tu fe en el Señor, porque Él viene por los suyos, levanta tu mano ahí donde tú te encuentras en el día de hoy. Donde quiera que estés, en las sedes locales, a través del internet, levanta tu mano ahí. Yo quiero orar por ti. Y quiero que en este momento, donde quiera que tú te encuentres, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Amantísimo Dios, yo vengo ante ti hoy, tal como soy. Señor, pongo mi vida en tus manos y confío en el sacrificio de la cruz. Yo te doy gracias porque tú resucitaste, pero te doy gracias porque viene una vez más por mí. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y lo que vas a hacer en mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada persona que se encuentra en este lugar. Aquellos, Señor, que han oído, Señor, esta palabra y quizás le ha traído convicción o quizás temor. Señor, yo te pido que tú le ayudes a mis hermanos, Señor, Padre, a caminar en una vida de santidad desde este momento en adelante. Que cuando tú llegues nos encuentre haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por aquellos que aceptaron a Cristo. Y quiero animarle, iglesia, que la semana que viene tenemos una nueva serie. Así que no se la pierda e invite a alguien. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.